Arrancamos nuevo bloque de noticias para hablar de la economía general, todo lo que está pasando a nivel provincial y por supuesto en gran parte de la Argentina. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bueno, estamos con Tommy Ametla, que es economista y siempre accede y nos permite indagar un poco en el tema. Hola Tommy. Hola, no, hola Sergio, gracias por la invitación, para mí siempre un placer estar acá. Bueno, la primera de las preguntas, quienes compraron dólar en enero, 1.500 y pico. ¿Quiénes están comprando dólar hoy? 1.400, días atrás perforó la barrera de los 1.400. ¿Qué pasa con el dólar en la Argentina? Bueno, algo siempre en Argentina se habla del tipo de cambio, la mayor parte del tiempo es cuando sube, si mucho el dólar está a 1.500, va a subir, se va a ir a 2.000, a 3.000, siempre la mayoría de las noticias son terroríficas porque dicen el dólar se va a descontrolar. Y ahora nos sorprendemos cuando el tipo de cambio hace exactamente lo contrario de lo que todos pensamos, que es bajar. ¿Qué explica este factor que está haciendo bajar el tipo de cambio? En primer lugar tenemos la liquidación del agro, que viene liquidando en promedio 80 millones de dólares diarios en los últimos 2 meses, y eso que todavía no arranca la cosecha gruesa, es decir, el momento donde más dólares va a vender o van a ingresar a Argentina por parte del agro, que es el principal sector, digamos, generador de divisas en términos a nivel país, que arranca en abril y termina fines de septiembre. Es decir, lo más grueso de ingreso de dólares todavía no lo vemos. Y cuando llegue ese grueso del ingreso de dólares, ¿uno podría especular que va a bajar más? Podría especular con que va a bajar más. Lo que está haciendo el gobierno, esta vez en relación a otras veces donde el tipo de cambio también bajó mucho, es aprovechar el momento para comprar dólares. De hecho, ponerlo en las reservas. El Banco Central está a punto de romper su racha más grande de la década, que yo creo que son 34 días seguidos comprando dólares. El gobierno ha acumulado más de 2.000 millones de dólares. Está cerca, 2.500 millones de dólares, pues está cerca del 25% de la meta anual, que son 10.000 millones de dólares de compra. Es decir, no solamente son dólares que están ingresando al sistema haciendo que el tipo de cambio baje gratuitamente, sino que el gobierno lo está aprovechando para fortalecer las reservas del Banco Central, lo cual es clave para mantener la estabilidad económica del país. ¿Cómo viene el tema de reservas? Bastante bien, obviamente todavía seguimos teniendo reservas netas negativas. Es decir, el ideal todavía no llegamos al ideal. No, estamos bastante lejos del ideal. Cuando vos ves las reservas brutas, que dice son 46.000 millones de dólares, pero eso contempla el swap con China, los depósitos de la gente. ¿Cuántos dólares de ahí son realmente del Banco Central? Bueno, eso todavía está en territorio negativo. Por eso es tan importante y el mercado le habla tanto al gobierno de la importancia de este tema. Por favor, comprar reservas, porque si no, ningún plan económico que vos ejecutes va a tener la solidez suficiente para atravesar un momento de inestabilidad como fueron las elecciones de octubre, donde tuvo que venir Estados Unidos a pegar una especie de salvataje momentáneo para mantener la estabilidad económica. Otro de los puntos importantes de la economía es la toma de créditos y está directamente relacionada con el riesgo país. Un riesgo país que viene en baja. Muchos dicen que bajando el piso de los 400 puntos vamos a poder acceder a créditos personales, para refacciones, en fin, a una tasa menor. A ver, ¿qué relación tiene todo esto? ¿Para cuándo un crédito barato para el común de la gente? Bien, ahí te lo divido en dos. Por un lado tenemos los créditos en dólares, que es donde más impacto tiene el riesgo país, y por otro lado los créditos en pesos, que es a lo que accedemos todos nosotros. Hoy los créditos en dólares, las empresas, las grandes empresas, están financiándose en los mercados a tasas muy competitivas y están ingresando un montón de dólares al sistema, que es el segundo factor, casi igual de potente que el agro en este momento, que está haciendo que baje el tipo de cambio. Porque todas las empresas que se están financiando hoy en los mercados internacionales, Vista, YPF, Pampa Energía, Arcor, empresas grandes que todos conocemos, están ingresando miles de millones de dólares al sistema. ¿Por qué? Porque cada vez que estas empresas toman financiamiento, esos dólares por normativa del Banco Central los tienen que vender automáticamente en el mercado libre de cambio. Es decir, son dólares que el Banco Central le compra a estas empresas y a cambio obviamente les da pesos. Y por otro lado tenemos la parte de los créditos en pesos, que hoy las tasas todavía están bastante altas y es de hecho la tercera forma en la que el gobierno está de alguna manera limitando o desincentivando la compra de dólares, sobre todo para personas físicas. Puedo decir, che, el dólar está estable o está bajando, versus pongo a mis pesos a trabajar una tasa por encima del 30%, que hay muchas alternativas en el mercado de capitales que todavía te lo ofrecen. Entonces vos estás quitando demanda en un contexto donde hay sobre oferta de divisas, lo cual hace que el tipo de cambio baje un montón. Bien. Ahora, por el otro lado, digamos, los créditos, la tasa está alta, pero también los créditos están altos, y Sergio lo decía recién. Eso hace que mucha gente que quisiera, tal vez, no sé, hacer una obra, generar algún tipo de movimiento, no lo puede hacer porque no puede tomar esos créditos. ¿Cuándo va a haber un guiño, digamos, para esas personas que tal vez son las que están más abajo en lo que tiene que ver con los ingresos, pero que realmente es necesario para mover también la economía? Bueno, ese es un punto particularmente en el cual en lo personal le critico mucho al gobierno, de que no baja las tasas lo suficientemente rápido. Obviamente porque el miedo es que eso haga que exista una
lo que se le dice rotación de portfolio, es decir, que todas las personas que tenían inversiones en pesos salgan rápidamente a comprar dólares, porque lamentablemente en Argentina todavía el tipo de cambio se lo usa como instrumento de especulación. La gente que hoy está enojada porque el dólar bajó es porque compró a 1.500. Claro. Porque si vos tenés peso y no compraste dólares, estás más contento que podés ir a comprar más barato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existe ese factor de especulación que todavía no se nos sale de la cabeza. El gobierno tiene que tener mucho cuidado en cómo va manejando las distintas variables que afectan al tipo de cambio para que no se le dispare y que esté lo más estable posible. Yo quiero que bajen las tasas porque esta economía no sale adelante sin crédito e inversión. Inversión es que las empresas tomen plata prestada o saquen la suya propia para armar una fábrica. Pero para que eso suceda también tiene que haber demanda. Y la demanda va a venir impulsada también del crédito. Que vos puedas comprarte, sacarte un crédito hipotecario y comprarte tu casa. Exacto. Que puedas comprarte un auto a tasa muy baja con créditos muy largos. Que puedas volver a las 18 cuotas sin interés. Y eso también mueve la economía. Recontra, todas las economías del mundo se mueven de esa manera. Solamente Argentina era la excepción, que nos movíamos a través de la emisión descontrolada de dinero con aumento de gasto público. Es muy lindo todo lo que estamos hablando, pero en el medio del salario. Salarios que en el 2025 crecieron a la par de inflación. Con Desde una inflación, incluso, ¿no? claro, del 1 punto y pico, me refiero. La gente está esperando, muchos sectores, hay algunos sindicatos que han logrado buenos salarios, me refiero en algún momento camioneros, la gente de la energía, del petróleo, bancarios, a ver, en fin. Pero hay una parte de la población que el salario está estancado. ¿Cuál va a ser el arma, la herramienta que tenga el gobierno, entre comillas, para aumentar el salario? Me refiero, si a vos te aumentan el salario 30, 40%, podés salir a gastar un poquito más. Pero si el salario viene planchado, se hace difícil que el consumo crezca. Bueno, pensemos que venimos de 3, 4 años de caída del salario real, es decir, de que la inflación subía muy por encima de lo que subían los salarios. Claro. Lo que pasa en la vorágine de precios quizá no se notaba tanto, ahora que todo es más controlable o que es más perceptible al ojo nuestro, nos damos cuenta cómo van aumentando una cosa y la otra. El salario no va a aumentar porque va a dar alguien en el gobierno que tenga una perilla que diga aumentar salario o porque los sindicatos digan vamos a aumentar los salarios. Los salarios son un precio más de la economía. Así como está el kilo de tomate, el kilo de pan, el kilo de carne, el salario es un precio más que depende de la oferta y de la demanda. Cuánta gente hay disponible para trabajar versus cuántas empresas hay contratando. Nosotros lo que necesitamos para que aumente el salario es que hayan muchas empresas necesitando gente. Y si la cantidad de gente se mantiene estable, el precio va a aumentar. Es como si vos vas a la carnicería y no hay carne, queda la última entraña. Y bueno, el que la quiere la va a tener que pagar un poquito más caro, por decirlo, para dar un ejemplo fácil. Se entiende. Estás Acá tocando muchísimos temas con los cuales podríamos derivar la charla, sí, además. sí, pero trato de explicarlo lo más sencillo posible. Entonces lo que vos necesitas sí o sí es que vuelva el crédito, que haya inversión, que haya más empresas contratando gente que compitan por contratarla y la competencia significa, che, no te vas a laburar con él, vení a laburar conmigo que yo te pago un poquito más. O no me renuncio, yo te voy a pagar un poquito más por retenerte. Eso es lo que necesitamos para que los salarios crezcan. Obviamente lleva tiempo. Mientras tanto, la tarea del gobierno es hacer que los salarios no se desvaloricen versus la inflación. Por eso es su principal batalla. Tenemos que cerrar, la verdad que me quedan un montón de preguntas, como por ejemplo el tema de la carne, que lo tocaste vos. Cada vez está más cara, hay mucha gente que dice, esto está aumentando descontroladamente. Uno ve los números de la inflación y no se condice tal vez con el aumento de determinados precios que son productos de la canasta y que son esenciales. Sí, bueno, a ver, cuando vemos la inflación, recordemos que es el aumento generalizado de todos los precios, no es que hay cosas que suben más, otras que bajan de precios, otras que se mantienen estables. Bueno, el gobierno hace una ecuación matemática con todos esos productos, los pondera de distinta forma y si la inflación fue del 2.9%. Hay meses donde la carne ha bajado o se ha mantenido estable y la inflación ha seguido aumentando y meses como los actuales donde la carne ha subido un poquito más que el resto. Pero no es que haya un problema particular con la carne, está subiendo circunstancialmente ahora, como en su momento subieron mucho las horas sociales, subieron mucho las cuotas del colegio o el internet, Pasa o que es después muy bajaron las prendas de vestir. sensible dentro de la canasta, me parece. Es bastante más sensible porque obviamente depende de una línea bastante grande de una cadena de producción que es muy poco eficiente porque el sector ganadero fue siempre muy atacado por parte de todos los gobiernos. De hecho, nosotros éramos uno de los exportadores más grandes de carne en Latinoamérica, de hoy prácticamente no exportamos y es algo que tenemos que tratar de reconstruir como país, no solamente para exportar, sino también para el mercado interno. Está nuestro productor Martín Pérez que nos hace seña de ir cerrando, pero cortito, te digo, en 30 segundos. Aquella persona que puede ahorrar 100.000 pesos por mes, lo puede guardar porque le quedó, en fin, arregló sus números. ¿En qué ahorra? ¿Compra dólares? ¿Lo invierte en qué? Bueno, el asesoramiento financiero en 30 segundos es muy difícil, pero comprar dólares siempre ha sido el mecanismo, digamos, para mí no es lo ideal, pero es lo mejor de lo peor que podés hacer, porque comprar dólares te asegura que a largo plazo vas a mantener tu poder adquisitivo, por lo menos en Argentina. ¿Qué pasa? En Estados Unidos también hay inflación, entonces esos dólares que hoy compran una determinada cantidad de bienes, capaz que en 10 años compran un 20, un 30, un 40% menos. No es tan drástico como el peso, que 100 pesos hace 10 años hoy no compran un chicle.
pero no dejas de perder poder adquisitivo. Por eso a mí me gustan siempre aquellos dos instrumentos que a vos te permiten ganarle a la inflación. Hoy en el mercado, personalmente te recomiendo mucho lo que son los bonos SER, que te aseguran, che, la inflación fue del 30%, te pago el 30% más un 6-7%. La inflación fue del 100%, te pago el 100% más un 6-7%. Y esos son instrumentos que a vos te aseguran mantener el poder adquisitivo de tu dinero y aparte generar un ahorro extra. Gracias, Tommy. A ustedes, chicos. Abrazo Siempre grande. muy interesante charlar. Muy Hacemos gentil. una pausa, ya venimos. No se vayan.